Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy nuestro estudio bíblico desde el capítulo 6, versículo 33. En nuestro contexto narrativo histórico vamos a estudiar este versículo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Nuestro primer esquema del contexto narrativo, queridos amigos, aquí podemos entender que Jesús supera la comparación con Moisés y revela el verdadero origen del pan. El verdadero origen del pan. Es decir, lleva el pan de vida, de dónde proviene. Entonces, la multitud en realidad está buscando simplemente el alimento material. Pero Jesús ofrece una presencia divina. Mañana, ¿verdad? O sea, tenemos que apuntar a algo mucho más fuerte, esencial, fundamental. Es decir, aquí nosotros miramos la oferta de Dios, la oferta divina, la oferta de una vida diferente, nueva, que nos realice. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida, queridos amigos? El papel de cada hombre es buscar entonces su realización, es decir, su objetivo, ¿verdad? Y entonces aquí Jesús nos está ofreciendo y nos está diciendo, atención, el pan es un pan de vida. No busquen el alimento material. Es decir, que este discurso de Jesús conduce progresivamente hacia la revelación también de la Eucaristía, acción de gracias, Eucaristía. Entonces nuestra vida tiene que desarrollarse siempre dentro de una acción de gracias. Desarrollarse dentro de la acción de gracias quiere decir que cómo vamos a desarrollar nuestra vida y cómo nos vamos a realizar. Queridos amigos, dentro del contexto histórico, sabemos que el recuerdo del maná, en el capítulo 16 tenemos esto del Éxodo, estaba profundamente arraigado en la memoria de Israel. Ese recuerdo del maná, como la intervención de un Dios que nos quiere, que nos ama, que no nos abandona y por lo tanto es lo que nosotros tenemos que descubrir. Peiseitepe vela ñandera juayepa, a peiseitepe vela ome ñande peñande ñeicote mía, peñande ñanerembi una ya ñande. No nos dejes caer en la tentación. Danos el pan nuestro de cada día. Peñahuere coja peñande ya ome ñande. Ahora, en tiempo de Jesús,
existía la esperanza de un nuevo don celestial que era la era mesiánica. Ahora ya estamos en tiempo de Jesús. Estamos mirando el tiempo del Éxodo. Es el tiempo en que estamos caminando y buscando la tierra prometida. Moba yeketa hina moba yahata Jacob eba peñan de yara o me etañandea. Haya haya pe yaguata haya hina yande yara o me eñande el manna. El manna, manna. ¿Qué es esto? Dice pe a la griego, hebreo, vea llevar. Na, ¿qué es esto? Y por lo tanto, Jesús, aquí, ahora que ya estamos en el Nuevo Testamento, está identificando ese don precioso de Dios, ese regalo precioso de Dios, con el don de su propia persona. A pear con las de ella lleva que el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo. Es decir, identificada con su propia persona y de esta manera está inaugurando lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este contexto histórico y que es un contexto de salvación, es decir, de realización, peñandeya en la contexto histórico salvífico, upeaco dice, baisa pañande ñañañandu ponada hina, ambaisa pañande oikota, peñande yara oyerurea ñande, oikota ñande y gente, lleva. Realización, planificación de la persona. El éxodo que figura, Cristo es el cumplimiento definitivo. El éxodo entonces fue simplemente una figura, una prefiguración de lo esencial y lo fundamental que ahora se realiza en la persona de Jesucristo. Es decir, el descenso del pan, el Dios que envía a su Hijo, Jesús que se hace carne, que entra en nuestra historia, a través del maná, a través del éxodo, lo que está haciendo es anticipando el misterio de la encarnación. Y este misterio es esencial en la vida del cristiano, lleva, porque opera con la estrategia, opera con la medio, ñande yara hoy puruba escue maena, si yo que justamente este es el medio que nos ayuda a nosotros a hacer el camino también de una verdadera encarnación. Upea seina ñandela yaike hanguaisha peñandillara petumaranga tu rerabe en su espíritu, en su fuerza, entrar, entender, saber lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la verdadera encarnación. Entender el designio de Dios, ya es Beñande. Por lo tanto, el don de Dios deja de ser exclusivamente para Israel y ahora se abre al mundo entero. Del Éxodo pasamos a San Juan. Y San Juan que nos abre a la realidad universal, porque el pan que baja del cielo es para todo hombre, es para toda la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 34. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Eso es lo que el pueblo le dice ahora a Jesús. Entrando en nuestro contexto cultural, entendemos que el pan es un pan cotidiano. Es decir, darnos siempre de ese pan hoy, mañana, pasado y siempre, de una manera cotidiana. ¿Por qué? Y porque el pan, queridos amigos, está simbolizando el día a día, el sustento diario. Ya digo, ya caruman de cada día ya de yacaru, de vez en cuando te yacarúa. Necesitamos la energía, la fuerza. Lo que manducamos entonces se convierte en energía, se convierte en esa fuerza, en ese azúcar, ¿verdad? Que después en la sangre hace que tengamos la energía para distribuir en todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese compartir el pan, el comer el pan, se convierte en esa energía, en ese signo de comunión, en ese signo de transformación. Yande pilaína, entonces caro y miedo, y me un poco de azúcar, lleva energía pura, porque corre por tus venas enseguida ese azúcar.
Pero la escasez también de ese pan significa inseguridad y dependencia. Inseguridad y dependencia. Inseguridad porque en Iguay te vas a ir debilitando cada vez más. Añe, pero todo pedir vender pero todo caro de lleva. La peala añademos pirupa, lleva enseguida los carullas en dereje. Y luego también dependencia. ¿Por qué? Y porque si no tenemos ese pan, entonces estamos dependiendo de aquel que podrá darnos el alimento, el pan. La mentalidad judía, en el maná, ellos miraban esa memoria permanente de la fidelidad de Dios. Porque imagínense el desierto, justamente lo que estábamos diciendo recién. Hay una dependencia y hay una inseguridad. Nosotros caminamos por el desierto, pero Dios es fiel. Entonces no nos abandona. Yo les daré el pan del cielo. Yo les daré. Pero se refiere al maná, ni ellos no saben, ¿verdad? Es decir, con esto nosotros indicamos y subrayamos la providencia de Dios. Es la fidelidad divina, su providencia, su presencia. Yanemongarúgina. Se esperaba que el Mesías renovara los signos del Éxodo. Entonces ahora en la persona de Jesús, todo lo que estamos mirando, estamos reflexionando y estamos viendo, nos hacen entender que con la presencia del Mesías, con la oferta del pan, estamos renovando todos los signos del Éxodo. El alimento era visto como una bendición de Dios. Entonces este alimento, yo les daré el pan. Llame eta PMP pendemombarete. Entonces es una bendición de Dios. Y así, ese deseo que nosotros tenemos es un deseo permanente. Porque ya de siempre ñecoteme estamos deseando, busca aquello que nunca termina, porque necesitamos la seguridad. Qué interesante, ¿verdad? Porque entonces cuando Jesús se da como alimento, como pan, quiere decir que la única seguridad de la presencia real de Jesús, del Señor en nuestra vida, va a ser a través del alimento. Porque en daya caro y ñandeña no, entonces aquí está la presencia, el pan. No puede terminar, ¿verdad? Entonces tenemos que dar pasos concretos. Se aspira a una seguridad definitiva. Se da un paso concreto, ¿verdad? De nuestra vida. Solo Dios puede responder plenamente a este anhelo. Solamente el Señor. Entonces esto es muy importante, queridos amigos, ¿verdad? Porque es el único que nos dará ese pan que necesitamos, esa energía, esa fuerza, ¿verdad? Que nos alimenta y que nos hace caminar. La fuerza siempre presente. Todo corazón busca una felicidad permanente. Todo corazón. Entonces busca siempre una felicidad que tiene que ser felicidad permanente. El ser humano teme la carencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una carencia. Porque aquí nosotros entonces nos damos cuenta de que nos falta algo. Peaina, la carencia. Busca una plenitud que no pase. Busca esa gracia de Dios que sea permanente. Yo les daré el pan, ¿verdad? De la vida eterna. Pendo payajina, ¿verdad? Danos, Señor, siempre de ese pan. Por eso que le pedimos que buscamos a Dios, solamente que no lo conocemos todavía porque hablamos de una no identificación todavía de Jesús, pero este deseo permanente es lo que nosotros tenemos por dentro. Sino que es una presencia continua. Cristo, por lo tanto, educa lentamente el corazón. Cristo educa lentamente nuestro caminar cristiano, nuestra fuerza. Entonces, la transformación interior es que Dios conduce el deseo material al espiritual. El deseo material a ese camino espiritual. El creyente, por lo tanto, descubre que el mayor don es Cristo. El mayor don es Cristo. Y esa comunión sustituye a la simple satisfacción. Ese pan que se nos da está sustituyendo, pero sustituye no en el sentido biológico simplemente, sino que ese alimento que nos da Dios, ese pan
que se hace presente. Es Cristo mismo que recibimos, que nos da la energía suficiente para vivir plenamente como cristianos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Porque dentro de este contexto cultural, el pan siempre simbolizaba el alimento, el trabajo, la estabilidad familiar. Tengo pan para comer, etc. Entonces quiere decir que hay una estabilidad en tu vida, hay una estabilidad en tu familia. Ese pan que simboliza el trabajo, el alimento, hay posibilidad, hay camino, ¿verdad? Hay proyección en nuestra propia vida. Y compartir el pan siempre expresaba comunión, hospitalidad y alianza. Esto también, otra característica esencial. Si yo comparto el pan con el pobre, comparto mi propia mesa con el que necesita, entonces ese es el signo y característica del cristiano cuando te habla de la generosidad, cuando te está hablando, en este caso, de una hospitalidad, cuando te está hablando de la alianza. Y luego, queridos amigos, sabemos que Jesús toma un símbolo universal para revelar el alimento definitivo del ser humano. El pan es el alimento universal. El pan, queridos amigos, lo encontramos en todas partes, ¿verdad? Alimento básico, elemental, fundamental. Entonces ese pan, ese símbolo universal del pan, está revelando al ser humano. Y bueno, esto me parece que es esencial, ¿verdad? Porque dentro de nuestro contexto antropológico, el ser humano siempre experimenta una hambre interior también. Decimos que hay hambre exterior, muy bien. Del pan, se convierte, decíamos, a través de todo el proceso digestivo, se convierte después en azúcares. La digestión que en azúcares, y es azúcar que va directamente a la sangre, y la sangre que hace circular a Pepe, entonces esa energía omongarú y no lleva peñanderete, qué lindo. Entonces, como hay un hambre y una necesidad de la fuerza de Dios, del espíritu, de esa transformación en el cuerpo del hombre, del azúcar, la energía, upeyabei ñande yahuere koai, el hambre interior, que ningún bien material puede colmar. Muchas búsquedas humanas esconden el deseo profundo de Dios. Hay muchas personas, ¿verdad?, que le buscan a Dios. Lo buscan de una manera humana, pero recordemos, queridos amigos, que ese deseo profundo de Dios muchas veces está oculto a nuestros ojos, a pesar de que está ahí enfrente a nosotros, en nuestra propia vida. Porque Cristo responde al anhelo más profundo del corazón humano. Si nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo, entonces claro que vamos a llegar a esto que es fundamental, porque Cristo siempre responde a ese anhelo más profundo del corazón del hombre, del corazón humano. Cuando hablamos de un aspecto bien cultural, antropológico, el hambre, que es bien hambre física, recuerda la necesidad espiritual. Peñandevare anojina lleva porque ya una pea o pama la energía se pila y veinte imagina ahí. También nosotros lo aplicamos y nos recuerda que hay necesidad de una fuerza espiritual. Fuerza espiritual. La fe transforma el deseo humano en encuentro con Cristo. La fe transforma el deseo humano en esfuerzo continuo para que se dé ese encuentro personal con el Señor. Solamente el encuentro personal con el Señor nos dará esta gracia, esta fuerza. Solo el pan de vida concede
plenitud permanente. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta. Aquí, haciendo esta analogía, está el pan de la tierra, el pan del cielo, el pan del día a día, el pan que nosotros utilizamos ciertamente, pero que nos va a dar fuerza y que nos va a dar espíritu para poder luchar contra todo mal. Ahora miramos entonces el pan, pero ese pan espiritual. Solamente el pan de vida concede plenitud permanente. Cuando te está diciendo esto, que solamente el pan de vida es el que concede la plenitud permanente, el pan de vida, Jesucristo, concede la plenitud, es decir, llegamos nosotros a entender, nuestra vida. Entonces vamos a tener que esforzarlo. Y terminamos diciendo justamente esta partecita diciendo que solo el Padre da vida, solo el Padre concede plenitud permanente. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 6, versículo 36. Y aquí, pero ya se lo he dicho. Ustedes me han visto y sin embargo no creen. San Juan es entonces directo, queridos amigos. Esta es la famosa apistía, entonces pejeshaina, o sea, ver externamente, pero eso bueno es, ¿verdad? El theoreo, una investigación, ella te peca, todo lo que vos quieras, pero como hay aquí una incredulidad, una apistía, entonces indica tuña de la que haya ella profundamente el corazón, la mente embotada. Ver a Cristo como primera enseñanza, queridos amigos, ver a Cristo no significa siempre reconocerlo. Por eso estábamos diciendo que aquí hay una diferencia entre apistía y el theoreo. Theoreo es investigar. Estaba en la cual escribía, soy Jesús, Mabape, Jesús, Nambrea, Entemo y Guapa. Pero en el momento en que tenemos que utilizar aquí la pistis, es decir, la fe, sin embargo le ponemos la A, negación, apistía, ¿verdad? Y entonces decimos, no, tengo el corazón duro y yo eso, no me abro a esa realidad. Y entonces la multitud contempla aquí los signos que hace Jesús, escucha sus palabras, está físicamente muy cerca de Jesús, le pasa la mano, le saluda, pero no comprende la identidad divina de Jesús. No quiere comprender, no quiere entrar en esta sintonía. Es una apistía, ¿verdad? Una incredulidad total. Y eso nosotros sabemos, queridos amigos, que también entre nosotros hoy lo mismo nos pasa, ¿verdad? Podemos conocer exteriormente el Evangelio, pero sin embargo tiene una apistía en celebrar esa fe que él supuestamente dice que conoce todo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Permanece interiormente lejos de la persona de Jesús. Hay una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la fe exige la apertura del corazón. La fe en Jesucristo, la fe del cristiano exige, sí o sí, toda fe luego. El adherirse exige una apertura del corazón. No aparece esa fe así de una manera automática, ¿verdad? Cuando aumenten las pruebas, etcétera, porque yo te muestro más y más pruebas, esto, entonces, ¡pum!, aparece la fe. No, sino que comienza cuando la persona deja de imponerle a Dios la forma como Él se ha manifestado y se quiere manifestar. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que los fariseos, verdad, le dicen a Jesús, queremos que nos muestres un signo, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Queremos imponerle a Dios que Él se manifieste y se revele por un signo así como yo quiero. Y ande la llevo. Entonces eso es una apistía, quiere decir es una dureza de corazón. No nos abrimos a la verdad de Dios. No queremos reconocer
Entonces, una encarnación. Yo por eso siempre digo, algunos no entramos nomás nosotros en estas terminologías, pero son herejías verdaderamente. Muchas sectas protestantes que están en este camino porque hay una apistía verdaderamente, una dureza de corazón. Quiere decir que no están aceptando, ¿saben qué? Incluso mucho más duro, queridos hermanos, que es la misma encarnación. Dios se manifiesta a través de su encarnación, su nacimiento. Entonces quiere decir que nosotros estamos llegando a un docetismo total, ¿verdad? Entonces estamos dejando de lado la posibilidad o del arrianismo también, ¿verdad? Entonces, y estas herejías ya fueron superadas, ¿verdad? Pero volvemos de nuevo. Entonces, más o menos como que todo viene caído del cielo, ¿entiendes? Y entonces no entendemos que la verdadera manifestación de Dios es a través de una encarnación, la encarnación, upeanango, in carnis, en la carne, en nuestra realidad. Entonces, queremos irnos, ahí está. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que Dios puede estar presente de una manera inesperada. De donde menos esperamos salta la liebre y la gente, ¿verdad? La mayor tragedia espiritual no consiste solamente en buscar a Dios sin encontrarlo, sino tenerlo ya ahí delante y, sin embargo, nosotros podemos seguir esperando todavía. Vamos, Dios se puede manifestar, pero de una manera tan sencilla, ¿verdad? Tan sencilla. Y nosotros, sin embargo, no le estamos dando esa oportunidad al Señor de que nosotros le podamos entender. ¿Por qué? Porque hay una apistía, un encerramiento, una dureza de corazón. Una cuarta enseñanza es que la mirada necesita siempre ser transformada. Toda mirada necesita ser transformada. El conocimiento de Jesucristo no depende únicamente de poseer más información, sino de mirar con ojos nuevos, entender a Jesús, entender a Dios que se manifiesta, pero de una manera diferente, ojos nuevos. La oración, la escucha, la palabra de Dios, la vida sacramental, son estos los elementos que nos van sensibilizando para entender al Señor. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que la presencia visible de Dios reclama siempre una respuesta. Yo me pongo en tus manos. Es decir, si permanecemos nosotros autosuficientes, acostumbrados solamente a lo nuestro, ciertamente que nunca le vamos a reconocer al Señor, ¿verdad? Entonces estamos llamados a ver para creer. Vengan y verán. Señor, ¿dónde vives? Señor, ¿quién eres tú? Señor, ¿cuál es tu identidad? Fueron y se quedaron con Él. Y es ahí donde todo va a cambiar también en nosotros, en la medida en que nosotros hacemos esta experiencia, el pistis, la fe, pero para esto el jorao. Está bien que hagamos una teoreo, a lo más profundo, teoría, investigación. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.